La inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados frente a las lesiones tisulares, que aportan células y moléculas defensivas del huésped desde la circulación a los lugares en los que se necesitan para eliminar a los agentes lesivos. La inflamación aguda es la respuesta rápida inicial frente a las infecciones y lesiones tisulares. Se desarrolla típicamente en minutos a horas y dura poco, entre horas y unos pocos días. En las vías de entrada y tejidos se encuentran las células centinela, los mastocitos, macrófagos y las células dendríticas, que se encargan de vigilar y cuando detectan algún patógeno o daño son las encargadas de mandar una señal de alarma, iniciando así lo que es la respuesta inflamatoria. El proceso de la inflamación aguda consta de 5 pasos. Reconocimiento del agente agresor, dilatación de los vasos pequeños con un aumento de flujo, aumento de la permeabilidad microvascular, migración de los leucocitos de la microcirculación y fagocitosis. La identificación de los agentes infecciosos es mediante los patrones moleculares asociados a patógenos o abreviado como PAMP, las cuales pueden detectar a los microbios extracelulares. Cuando se ha identificado el agente, se inicia una cascada de señalización celular, haciendo que los mastocitos manden una señal de alarma mediante la liberación de histamina y serotonina. En las reacciones vasculares de la inflamación aguda encontraremos cambios en el flujo de la sangre y la permeabilidad vascular, con el fin de maximizar el desplazamiento de las proteínas plasmáticas y los leucocitos que salen de la circulación y se dirigen hacia el lugar de infección o la lesión. La vasodilatación es inducida por la acción de varios mediadores, sobre todo de la histamina, en el músculo liso vascular, y la consecuencia es un aumento del flujo que causa calor y enrojecimiento o eritema en el foco inflamatorio. Se refiere al escape de sangre y varios mecanismos son responsables del aumento de la permeabilidad vascular observado en la inflamación aguda. Una de ellas es la retracción de las células endoteliales, que provoca la apertura de los espacios interendoteliales y es el mecanismo más frecuente de la extravasación vascular, y se estimula por la histamina, la brasinina, los leucotrienos y otros mediadores químicos. También están las lesiones endoteliales, que determinan a la necrosis y el desprendimiento de las células endoteliales. Bueno, una vez ocurrido pues los cambios vasculares, va a ocurrir la ralentización del flujo sanguíneo, que esto permite la marginación, o sea, que los leucocitos viajen al endotelio o se aproximen a este, ¿verdad? Posteriormente vamos a tener la adhesión, o sea, los leucocitos se van a adherir al endotelio, principalmente neutrófilos y macrófagos, ¿verdad? Tenemos dos principales familias de moléculas de adhesión, que son las selectinas, que estos vienen siendo receptores que están en los leucocitos y en las células endoteliales. Vamos a tener tres tipos, que son las E-selectinas, que están solo en el endotelio. Tenemos las P-selectinas, que están en las plaquetas y el endotelio. Tenemos las L-selectinas, que están en los leucocitos. Los leucocitos además expresan lo que vienen siendo ligandos para la P-selectina y E-selectina. Asimismo, el endotelio expresa ligandos para la L-selectina, o sea, es como un viceversa, ¿verdad? Las uniones que tienen pues estas selectinas no son del todo buenas, ¿verdad? Son débiles. Entonces lo que hacen es que se separan, se vuelvan a unir, se separan, se vuelvan a unir. Y esto permite, perdón, un proceso llamado rodamiento, ¿sí? Y esto permite que los ligandos que están en el endotelio se unan, perdón, a las integrinas que están en los leucos. Y bueno, las integrinas, pues como ya mencioné, están en la membrana de los leucocitos, pero no se van a unir a su ligando hasta que actúen las quimiosinas, que son las que van a atraer a los neutrófilos pues al foco de inflamación. Una vez que actúan pues las quimiosinas, los leucos se van a activar y sus integrinas van a cambiar de cierta forma que le permitan pues unirse al endotelio. Bueno, también pues cabe mencionar que las citocinas como factor de necrosis tumoral e interleucina 1 van a aumentar la expresión o la cantidad de ligandos de las integrinas que van a estar en la membrana de las células endoteliales. Entre sus ligandos pues tenemos a las ICAM, molécula de adhesión intercelular,
la ICAM2, que es lo mismo, pero pues, es 2. Tenemos la BCAM1, que esa es molécula 1 de adhesión a la célula vascular. Y estas se van a unir pues a sus integrinas, que puede ser la LFA, la MAC1, la BL4, que obviamente son integrinas que están en los leucocitos. Las integrinas, en contraparte a las selectinas, lo que permiten es una unión firme, ¿sí? O sea, los leucocitos se van a anclar en el endotelio, paran su rodamiento. Posteriormente vamos a tener la migración. Una vez pues se detienen los leucocitos, se van a extravasar, o sea, viajan desde la circulación al espacio intersticial. Lo que sucede es que se crean unas hendiduras entre las células endoteliales y posteriormente se perfora lo que viene siendo la membrana basal gracias a las colagenasas y así entran pues al espacio intersticial. Posteriormente ocurre la quimiotaxis de los leucocitos. O sea, del espacio intersticial van a viajar al tejido gracias al proceso pues de la quimiotaxia, que quiere decir pues que los neutrófilos viajan a ese lugar gracias a los quimioatrayentes. ¿Quiénes son los quimioatrayentes? Pues pueden ser productos bacterianos, citocinas, quimiosinas, componentes del complemento como la proteína SA5, los leucotrienos, bueno, todos estos son quimioatrayentes de estas células. Posteriormente las células van a eliminar el agente, ¿verdad? Por un proceso que conocemos que es la fagocitosis. La fagocitosis de manera general es un proceso en el cual se identifican, se puede decir, receptores, proteínas de la membrana bacteriana para poder ingerir, o bueno, de cierta forma que se coman los neutrófilos o los macrófagos al agente pues infeccioso que esté ocasionando el problema y de esta forma pues la elimina. Ahora veremos lo que es la inflamación crónica. Bueno, la inflamación crónica es un proceso prolongado que puede durar de semanas a meses en el que va a haber una inflamación activa con destrucción de tejido y a su vez va a haber una curación del tejido que va a sobrevivir. Este tiene distintas causas como son infecciones persistentes, enfermedades de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias o también la alergia. También podemos encontrarla por factores exógenos como tóxicos y sus características morfológicas es que va a presentar una infiltración por células mononucleares, o sea, es decir, vamos a encontrar macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. También va a haber una destrucción del tejido por lesión persistente o ya sea por la misma inflamación, y va a haber intentos de curación mediante lo que es la reposición del tejido conjuntivo, la proliferación vascular y la fibrosis. Bueno, posteriormente vamos a tener pues efectos sistémicos causados por la inflamación aguda. Estas reacciones sistémicas van a estar inducidas por las citocinas, ¿verdad? Estos cambios son pues obviamente reacciones a las citocinas, pero estas son estimuladas por la producción de otros, se puede decir, sustancias, como pueden ser las lipoproteínas, el ARN bicaternario de los virus también, los factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina celular, las citocinas, ¿verdad? ¿Qué efectos podemos tener? Pues obviamente la fiebre, ¿verdad? Es un aspecto que es general y se va a identificar. ¿Qué características? Pues obviamente va a aumentar la temperatura de 1 a 4 grados. Sobre todo esto se debe pues a la inflamación que se asocia pues a lo que viene siendo pues una infección. La fiebre pues se debe a las prostaglandinas, ¿verdad? Que se generan gracias al ácido aracnoideo que está pues en la membrana de los leucocitos, ¿verdad? En los fosfolípidos de membrana. También los productos pirógenos, ¿verdad? Exógenos, que estos estimulan pues la liberación de citocinas, como puede ser interleucina 1, factor necrosis tumoral, y estos aumentan enzima de las ciclooxigenasas y así convierten el ácido araquidónico
en prostaglandinas, que ya vimos que las prostaglandinas son causa también de las fiebres, ¿verdad? Posteriormente vamos a tener otro cambio, son las proteínas de fase aguda. Son proteínas plasmáticas que obviamente se sintetizan pues en el hígado. Pueden aumentar como parte de la respuesta pues por los estímulos inflamatorios. ¿Y qué proteínas podemos tener? Pues tenemos la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la proteína del amiloide acérico. Esas se estimulan por la producción de citocinas. Por ejemplo, la proteína C y la proteína A, o sea, amiloide A, estas se ligan a las paredes de las células microbianas y pueden comportarse como opsoninas y fijar lo que viene siendo el complemento para eliminar la bacteria. También los fibrinógenos se unen contraparte a los eritrocitos y provocan la formación de pilas que sedimentan con una mayor rapidez por una unidad de densidad que los eritrocitos propiamente aíslan. Esta es la base pues para poder medir la velocidad de sedimentación globular. La leucocitosis es una característica habitual en las reacciones inflamatorias inducidas por una infección bacteriana. Ocurre inicialmente por la liberación acelerada de las células por el contingente de reserva posmiotítico en la médula ósea, asociándose a una elevada de neutrófilos inmaduros en la sangre. Así, la salida de leucocitos desde la médula ósea está aumentada para compensar la pérdida de estas células en la reacción inflamatoria. Las reacciones bacterianas inducen neutrofilia, las infecciones víricas inducen linfocitosis y las infecciones parasitarias inducen eosinofilia. En otras manifestaciones de la inflamación aguda es el aumento del pulso y de la presión sanguínea, disminución del sudor por la redistribución del flujo sanguíneo desde la piel hacia los lechos vasculares, escalofríos, enfriamiento, anorexia, somnolencia y el malestar, generalmente por la acción de las citocinas en el cerebro. Como se vio a lo largo del video, la inflamación es importante ya que es la respuesta del tejido vivo vascularizado a una lesión. Esta puede ser por alguna infección microbiana, agentes físicos, sustancias químicas, tejido necrótico o bien algunas reacciones inmunitarias. Y pues tiene por objetivo contener y aislar la lesión, además de destruir microorganismos invasores e inactivar toxinas. Y pues bueno, preparar el tejido para la cicatrización y la reparación.